Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Bonorino y vamos a abordar el tema de tromboembolismo pulmonar agudo. El temario trata sobre la importancia del tema, la presentación de dos casos clínicos, vamos a hablar de la estratificación de riesgo, el tratamiento, que es el de soporte, la anticoagulación y el eventual tratamiento de reperfusión. Vamos a sacar conclusiones y la resolución de los casos clínicos. Por supuesto, la discusión va a quedar supeditada al modo virtual o la actividad que tengan dentro del curso. En relación a la importancia del tema, podemos decir que es una de las principales causas de muerte intrahospitalaria, causa de muerte directa materna en el embarazo puerperio, la segunda causa de muerte en pacientes con cáncer, la tercera causa de muerte cardiovascular, 2 al 4% desarrollarán enfermedad tromboembólica crónica y aproximadamente la mitad de los pacientes con tromboembolismo pulmonar tendrán afectada su calidad de vida, síntomas físicos o psíquicos que pueden o no ser invalidantes, sangrado, recurrencia de la enfermedad, etc. Vamos a comentar este primer caso, que es un señor de 65 años que está en un posoperatorio de cáncer de próstata, viene con disnea de 5 días de evolución, en clase funcional 3, registro subfebril, antecedentes personales: es diabético, tiene obesidad, es tabaquista, dislipémico, enolista, antecedentes de gota. Al examen físico se encontraba levemente hipertenso, 145/80, frecuencia cardíaca 75, la saturación al aire ambiente 89%, en el electrocardiograma ritmo sinusal, bloqueo incompleto de rama derecha, ondas T planas de B2 a B3. Se le hace una TAC angiotese de tórax que demuestra un tromboembolismo pulmonar en ambas ramas y segmentario. Además tiene una TVP extensa y en el eco cavidades derechas dilatadas con un BD, ventrículo derecho con deterioro leve, y un septum interventricular aplanado. La troponía negativa, que era no ultrasensible, era negativa. Un segundo caso, se trata de una embarazada de 27 semanas, de 31 años, que está en un posoperatorio de cirugía fetal, es decir, lo operaron al bebé dentro de su vientre las 27 semanas de gestación para corrección mielomeningocele, y la paciente desarrolló un presíncope y disnea súbita al movilizarse luego del retiro del catéter. La paciente se encontraba con una presión de 150, frecuencia cardíaca 115, saturaba al 83% al aire ambiente, con una taquicardia sinusal, con bloqueo completo de rama derecha, 115 por minuto, y TEP de ambas ramas y segmentario, sin TBP, y en el eco movimiento anómalo del septum con un TAPSE, es decir, movimiento, excursión del plano de anillo tricuspidio, eso es el TAPSE. Lo normal es que sea más de 16, tenía 13 milímetros, diámetro diastólico del BD 58, algo dilatado, la aurícula derecha también algo dilatada, insuficiencia tricuspidia leve y una presión sistólica en la arteria pulmonar elevada, de 60 milímetros de mercurio, con una elevación de la troponina T de 70 picogramos por mililitro para 14 puntos de corte normal. Luego vamos a abordar la resolución de estos dos casos. Entonces, ¿por qué es la gran simuladora del tromboembolismo pulmonar? Y estos datos surgen de un registro que llevamos a cabo con CONAREC, 684 pacientes a lo largo de 75 centros en el país, y lo que vimos es que los síntomas y signos son diversos, por lo cual ustedes que están en emergencia se requiere un alto índice de sospecha. Fíjense que el 85% tenían disnea, pero hay pacientes que solo tienen palpitaciones o dolores torácicos o consulta por síncope o alteración del sensorio, de manera tal que si uno solo espera la disnea o no interroga adecuadamente la disnea, porque por ejemplo los pacientes jóvenes frecuentemente tienen muy buena tolerancia, digamos, al tromboembolismo pulmonar, sobre todo aquel que no es grave. ¿Cómo estratificamos el riesgo de los pacientes? Bueno, tenemos los pacientes que son de bajo riesgo, que ahora vemos cómo se definen, que tienen una mortalidad baja. Los pacientes de riesgo intermedio, que involucran un espectro amplio de pacientes que van con un grupo de pacientes que tiene una mortalidad parecida a la del bajo riesgo, y un grupo que se acerca a la de los pacientes de alto riesgo.
Los pacientes de alto riesgo tienen mortalidad del 15%. Y por supuesto que en este grupo de alto riesgo o intermedio alto riesgo son los pacientes donde uno se plantea la reperfusión. Tal vez la pregunta del millón, porque nadie duda que un paciente de alto riesgo requiere reperfusión inmediata, es la de los pacientes de riesgo intermedio alto que tienen parámetros de severidad pero no están con una clara inestabilidad hemodinámica. Es ahí donde empiezan a pesar otros factores pronósticos que son los que vamos a comentar a continuación. Entonces, en términos de prevalencia, por supuesto, los pacientes de bajo riesgo o de intermedio riesgo son los que más predominan en la consulta. Pero en términos de mortalidad, los pacientes que tienen más mortalidad son los pacientes de intermedio alto riesgo. Por supuesto, hay un subgrupo de pacientes de riesgo intermedio alto que se pueden transformar en pacientes de alto riesgo y ese número está entre el 5 y el 10% y estos pacientes normalmente tienen una mortalidad alta porque así lo han demostrado los estudios observacionales y algunos estudios randomizados como el PEITO. Ninguno de estos parámetros son pacientes considerados de bajo riesgo. Entonces, ¿qué es el PESI? Bueno, el PESI tiene en cuenta una serie de parámetros clínicos, epidemiológicos y hemodinámicos a los cuales les asigna un puntaje y de acuerdo a ese puntaje esto correlaciona con mortalidad a 30 días. Está la versión simplificada que tiene en cuenta los puntos más duros, por ejemplo la edad, el antecedente de cáncer, el antecedente de insuficiencia cardíaca como enfermedad pulmonar, la frecuencia cardíaca mayor o igual a 110, la presión menos de 100 y la saturación de oxígeno al aire ambiente menos de 90. Con cualquiera de ellos presente, ya el paciente no puede ser considerado de bajo riesgo. Ahora, un paciente que tenga un PESI elevado tampoco es un paciente con un TEP de alto riesgo, es decir, tiene un PESI alto, pero no es un paciente de alto riesgo. En la Argentina hemos validado también el PESI a través de este registro CONAREC y hemos visto que tiene muy buena correlación para predecir mortalidad hospitalaria de a 30 días, por lo tanto podemos utilizarlo perfectamente en nuestro. También hemos estudiado la correlación que hay entre el PESI alto y los pacientes con cáncer y los pacientes con cáncer correlaciona con una alta mortalidad intrahospitalaria. Es decir, los pacientes que tienen un PESI bajo los podemos considerar de bajo riesgo y aquellos que tienen un PESI elevado no pueden ser considerados de bajo riesgo y deben ser considerados al menos de riesgo intermedio. Estudio muy interesante donde han tratado de correlacionar esta regla que es el NEWS, el National Early Warning Score, donde se tienen en cuenta muchos parámetros que deben ser consignados en la guardia y en todos los pacientes porque son sencillos de obtener y tienen un gran valor pronóstico en numerosos escenarios clínicos. Entre ellos en el tromboembolismo pulmonar, aunque no está tan validado en el TEP. La correlación es similar y básicamente lo que más tiene este score de NEWS es un valor predictivo negativo elevado. Es decir, que si el paciente tiene un score de NEWS menos de 3, la probabilidad que se interne en UCI o que tenga mortalidad intrahospitalaria es baja. Como con esto muchas veces no alcanza, se han empezado a considerar la combinación de muchos de estos factores, es decir, los scores multiparamétricos, donde se han tratado de combinar varios de ellos para tratar de entender cuál es la gravedad que puede tener el paciente. Y están así numerosos scores, el score de BOVA, el score de FAST, el PESI-ECO, el índice de shock, el score europeo que es el que acabamos de analizar, y después parámetros que están relacionados con el acoplamiento ventrículo arterial, es decir, cómo repercute esa hipertensión pulmonar en ese ventrículo derecho, qué tanto lo compromete en su eficiencia.
Los scores de riesgo tienen sus limitaciones, porque fíjense, el BOBA score considera la presión menos de 100, la troponina, la disfunción de BD, la frecuencia cardíaca más de 100 y de 110 y le otorga un puntaje, ¿no? De los pacientes que tienen más de 4 puntos es un score de riesgo alto con un riesgo de muerte y colapso hemodinámico del 42%. Ahora fíjense, el paciente 1 es un paciente que tiene estos parámetros elevados, ¿no? 90 de presión sistólica, una elevación muy marcada de troponina, 5000, disfunción severa del BD, frecuencia cardíaca de 140, bueno, un total de 0.7. Ahora, el paciente 2 es un paciente que a uno le parece muchísimo menos grave, o sea, casi 100 de sistólica, la troponina levemente incrementada, una leve disfunción del ventrículo derecho, la frecuencia cardíaca ahí en 110, y los dos tienen un puntaje de 7. Así que estas son las limitaciones que tienen los scores y sobre todo las variables continuas, que muchas veces por un solo punto el paciente pasa a otra escorificación. Ahora fíjense el paciente 3. El paciente 3 es muy parecido al paciente 2, y sin embargo el total del puntaje le da 0, y sin embargo es muy parecido. De manera tal que no hay un puntaje, un score que uno pueda utilizar para estratificar, sino que debe basarse en la utilización de varios de ellos para tratar de entender cuál es la severidad que tiene determinado paciente. Entonces, esto lo comentamos recién de este score de News, que los invito a que comiencen a utilizarlo porque la realidad es que está validado en sepsis, en quemados, en shock cardiogénico, en cirugía cardiovascular. Bueno, en tromboembolismo pulmonar no está del todo validado, lo hará un estudio que está en curso, que es el HI-PEITO, pero es un estudio que es sencillo de utilizar y que tiene gran valor pronóstico, y el enfermero, digamos, que muchas veces nos asiste, es la persona clave que puede asistirnos en ir valorando estos parámetros para ver si están empeorando o están mejorando o están estables. En relación a la dilatación del ventrículo derecho, bueno, la presencia y difusión del ventrículo derecho y la elevación de péptidos se asocia a una mortalidad a corto plazo en pacientes sin compromiso hemodinámico. Y el dolor precordial y las T negativas en el electrocardiograma pueden predecir disfunción del ventrículo derecho antes de que uno cuente con el ecocardiograma, de manera tal que en centros donde el eco no está fácilmente disponible, un PSI alto, troponinas altas, dolor precordial y T negativas en el electro, están prediciendo que este paciente es de más riesgo. Por otra parte, dado que muchas veces uno se apoya en la tomografía para evaluar la relación BD-BI, que cuando es mayor de 0,9 ya se empieza a considerar disfunción de ventrículo derecho, dado que muchos angiotomógrafos no están gatillados por el electrocardiograma, hay una discordancia muchas veces entre la angiotomografía o la dilatación estimada por tomografía y el eco, y muchas veces sobreestima, ¿no? Entonces lo que hemos visto es que cuando esta relación es mayor de 2, con la angiotomografía, aunque no sea gatillada, esto correlaciona bien con la dilatación del BD por eco. De cualquier manera, no es algo que es complejo de evaluar la dilatación del ventrículo derecho, pero hay que tomarse el trabajo, no hay que hacerlo en forma automática. En relación a las troponinas, bueno, lo que se ha visto que la elevación de troponinas también identifica una población con alto riesgo de eventos y más mortalidad, pero tanto la dilatación del BD como la elevación de troponinas lo que tienen es un alto valor predictivo negativo. Es decir, los pacientes que no tienen dilatación del ventrículo derecho y no tienen elevación de troponinas son pacientes de bajo riesgo. Mientras que no necesariamente los pacientes que tienen dilatación del ventrículo derecho o elevación de troponina son pacientes que les va a ir mal o que van a tener una alta mortalidad intrahospitalaria. Es interesante que las guías en general no consideran al electrocardiograma como un elemento que puede asistirnos en la estratificación de riesgo, pero sabemos a partir del registro de CONAREC que algunas patentes electrocardiográficas correlacionan con
mortalidad intrahospitalaria. ¿Cuáles son? Bueno, la presencia de aleteo auricular o fibrilación auricular, la presencia de ondas P pulmonares, la presencia de bloqueo completo de rama derecha y la presencia de taquicardia sinusal. Es decir, que estos pacientes no debieran ser considerados a nuestro criterio de bajo riesgo, aunque el PESI de bajo. Debieran ser pacientes a quienes uno debiera observar con cuidado. En relación a la carga trombótica, que tampoco está considerada como un elemento a tener en cuenta para la estratificación de riesgo, la realidad es que no predicen mortalidad, pero se asocian con un peor pronóstico, una peor evolución. Esto también es una de las razones por las cuales nosotros y algunos grupos también de PERT consideran que los pacientes que tienen alta carga trombótica, por ejemplo el trombo en silla de montar, no pueden ser considerados pacientes de bajo riesgo, tienen que ser evaluados por el PERT, por un grupo multidisciplinario para seguir de cerca estos pacientes. Y a nuestro criterio tampoco son pacientes que uno debiera mandar a la casa, trombo en silla de montar, aunque el PESI sea bajo, aunque sea considerado un paciente que a priori parece de bajo riesgo. Entonces, si sabemos que tienen estos pacientes de riesgo intermedio una alta tasa de eventos, sobre todo los que son de intermedio alto, ¿por qué no les indicamos fibrinolíticos? Y bueno, los ensayos clínicos, los metaanálisis que han utilizado fibrinolíticos han demostrado que hay una tendencia a menor mortalidad, como un número necesario de tratar de 65, pero esto se asocia también a hemorragia cerebral. Y esto es lo que hace que uno frene y le pida a la condición, al paciente, que muestre elementos de mal pronóstico, de mala evolución, para que uno defina la necesidad de reperfusión. Entonces tenemos los pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Lo que uno se pregunta es si los ensayos clínicos o si los pacientes de riesgo intermedio están representados en los ensayos clínicos, es decir, si los estudios donde se han utilizado fibrinolíticos han incorporado adecuadamente esta población. Porque cuando uno ve los ensayos esta población, lo que ve es que los ensayos clínicos han incluido una población de una mortalidad baja, de 1,39 a 2,92. Mientras que en el mundo real, en los registros, la mortalidad de los pacientes es muy superior, que va del 9,6 al 15%. De manera tal que en la vida real los pacientes son más graves que en los ensayos clínicos. Fíjense que igualmente es difícil a través de los registros demostrar que la reperfusión logre una reducción de la mortalidad. Fíjense que en este registro en nuestro hospital, sobre 230 pacientes con diagnóstico de TEP, los que se reperfundieron, que por supuesto son pacientes más graves, de una mortalidad del 11% contra los no reperfundidos del 15%, y la reperfusión no logró demostrar una disminución de la mortalidad intrahospitalaria. Pero es el problema que tienen los registros, dado que normalmente cuando uno observa lo que pasa en un registro, ocurre que los pacientes más graves son los que normalmente uno interviene más frecuentemente. Entonces lo que vimos es que los trombolíticos en el TEP producen una reducción de la mortalidad temprana, pero cuando ya excluimos los pacientes de alto riesgo se pierde esa significancia estadística. ¿Quién vino a tratar de contestar esta pregunta? Bueno, fue el estudio Peito. En este paciente incluyeron todos individuos que tenían BD dilatado y troponina positiva, y los randomizaron a tenecteplase versus heparina más placebo, ¿no? O sea, tenecteplase más heparina de bajo peso molecular versus placebo más heparina. Y lo que vieron es que la utilización de tenecteplase redujo el punto final combinado de muerte y colapso hemodinámico dentro de los 7 días, con una reducción de riesgo absoluto del 3%, no dio menor mortalidad, y sí más sangrado y más hemorragia intracerebral. Hay que tener presente que el 4,6% de los pacientes
que requirieron trombolíticos de rescate fallecieron el 70%, de manera tal que no son pacientes de tan bajo riesgo aquellos que solo tienen BD dilatado y troponina. Son pacientes que son para observar. Si uno tratara de criticar este estudio, lo cual es difícil porque la realidad es que aportó una gran evidencia sobre la cual hoy apoyamos nuestro conocimiento, es que ellos utilizaron tenecteplase con dosis plena, con heparina, en pacientes más de 75 años y que aparentemente no eran tan graves. 130 sistólica, 94 de frecuencia cardíaca, con PSI bajo, en fin, muchos de estos pacientes no eran de riesgo y claramente uno tal vez no los hubiese reperfundido. Otros parámetros combinados que se pueden utilizar es el PSI-ECO. El PSI-ECO es un estudio que hicimos también con gente de grupos de CONAREC, donde utilizando parámetros combinados de PSI, que utiliza parámetros clínicos, hemodinámicos, epidemiológicos y parámetros ecocardiográficos, la sistólica pulmonar menos el TAPSE, es una suerte de medida de acoplamiento ventricular arterial. Esto correlacionó con mortalidad intrahospitalaria, sobre todo aquellos que tienen más de 128 puntos. En relación al riesgo de hemorragia intracerebral, sabemos que existe, sabemos tampoco que es excesivo. Fíjense que en este registro de más de 2 millones de pacientes con TEP, de los cuales casi 50.000 pacientes recibieron fibrinolíticos, la incidencia de hemorragia intracerebral fue de 0,9%. Y si uno trata de desmenuzar cuál fue la población de mayor riesgo, vimos que los mayores de 65 años, la insuficiencia renal, y cuando el paciente no ingresaba por TEP, sino que intercurría con el TEP durante la internación, estos eran los pacientes que tenían más riesgo de hemorragia intracerebral. Cuando está presente esta preocupación en relación al sangrado utilizando fibrinolíticos, está el planteo de si uno no podría utilizar una dosis reducida de fibrinolíticos. Y diversos estudios, de pocos pacientes, no muy robustos en el diseño, y por lo tanto las conclusiones tampoco son demasiado válidas. Lo que se vio es que la utilización de mitad de dosis de alteplase, es decir, 50 miligramos, una ampolla, podría ser segura y efectiva para el tratamiento del TEP de riesgo intermedio, en quien uno ha decidido reperfundir porque ha mostrado parámetros de inestabilidad hemodinámica, ¿no? En caso que uno no cuente con terapia por catéteres, podría optar por esta dosis reducida. En caso que no funcione, podría utilizar la dosis completa, asumiendo que el paciente está en una condición de alto riesgo que debe ser reperfundido. Un poco para resolver esta preocupación del sangrado, han surgido estos catéteres de distinta índole. Están los que tienen Ecosonic, que tiene un dispositivo de ultrasonido, están el AngioJet, está el FlowTriever, que no utiliza trombolíticos, y lo que han demostrado estos catéteres, aunque no hay ensayos randomizados, sino que mucho de la evidencia es observacional, son estudios de una rama y son estudios, donde, excepto el FlowTriever, donde se ha visto una reducción de la mortalidad respecto al valor histórico, por ejemplo, en TEP masivo, no tienen un grupo control donde uno pueda comparar cabeza a cabeza los resultados. Pero lo cierto es que la hemorragia intracerebral y la hemorragia mayor es baja con la utilización de estos dispositivos que utilizan o dosis bajas de fibrinolíticos o no utilizan fibrinolíticos. Nosotros hemos hecho nuestra experiencia y en relación a la reperfusión, lo que hemos visto primero es que los pacientes que nosotros reperfundimos son pacientes que tienen una mortalidad intrahospitalaria alta, 18%, así que son pacientes graves. Si comparamos con los pacientes incluidos en el peito, fíjense, 1.8 mortalidad en el peito, 18% en nuestro grupo. La frecuencia cardíaca en el peito 94, los que nosotros hemos reperfundido 110. La presión 130, la nuestra 120. Es decir, nuestros pacientes, o los pacientes que nosotros reperfundimos, son pacientes bastante más graves que los pacientes que se han incluido en ensayos clínicos.
Y lo que hemos visto es que la terapia guiada por catéter y los fibrinolíticos sistémicos redujeron el diámetro del BD, mejoraron la función del BD con tasas de sangrado similares, en general tasas de sangrado bajas, ninguna de ellas sangrado fatal. Y la terapia guiada por catéter y trombectomía quirúrgica la hemos utilizado en pacientes de más edad, con más riesgo de sangrado, con más elevación de troponina, es decir, pacientes más graves, y por lo tanto estas últimas dos terapias podrían ser particularmente beneficiosas en este subgrupo de pacientes con riesgo de sangrado, de más edad, tal vez más graves. Entonces, además de la estabilidad hemodinámica, que es desde ya la condición que directamente nos obliga a indicar una terapia de reperfusión o considerarla fuertemente, es una indicación clase 1, ¿qué variables pronósticas consideramos para la reperfusión? Bueno, la disfunción del ventrículo derecho, idealmente por eco, porque tiene muchos parámetros adicionales más allá de la dilatación. Podemos ver hipoquinesia de la pared libre, abombamiento del septum, la presencia de trombo en tránsito, podemos medir el TAPSE, podemos ver la vena cava, podemos valorar lo que se llaman el índice de, digamos, la índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, o sea, básicamente estos índices de acoplamiento ventrículo arterial, sería el término correcto. La presencia de ácido láctico elevado habla de shock oculto, la frecuencia cardíaca más de 110, la tendencia a la hipotensión, la saturación baja, las troponinas elevadas, los péptidos natriuréticos elevados, la presencia de síncope, la alta carga trombótica y los scores que acabamos de comentar, algunos de ellos. Por otra parte, hay que evaluar el riesgo de sangrado para seleccionar la estrategia de reperfusión con menos riesgo. Pacientes que tienen bajo riesgo de sangrado estarán más cerca de indicar fibrinolíticos sistémicos, mientras que en aquellos con alto riesgo de sangrado contraindicaciones para los líticos seguramente utilizaremos terapia guiada por catéter o trombectomía quirúrgica. Por supuesto que necesita un equipo con experiencia, idealmente, para aplicar el método con mejores resultados. Y la persistencia de signos de severidad dentro de las primeras horas de anticoagulación también es un elemento que tenemos muy en cuenta para definir la necesidad de reperfusión en un paciente dado. Entonces, comentamos lo del riesgo de sangrado, pero la realidad es que de todos los scores que hay de sangrado, ninguno es un gran predictor de sangrado, pero recomendamos utilizar aquel con el cual uno esté más familiarizado. Uno de ellos, pero que tampoco ha sido validado suficientemente, es el PE-SARD, que tiene en cuenta el antecedente de síncope, la anemia y la disfunción renal para predecir riesgo de sangrado. Se ha validado en forma retrospectiva, pero no ha sido en la Argentina, no ha sido validado y no ha sido suficientemente validado tampoco. Frente a un paciente con compromiso hemodinámico, paciente que se choca y no sabemos por qué se choca, el eco puede ser de gran utilidad. Si el paciente tiene un eco con BD normal, entonces este paciente en principio debemos buscar un diagnóstico alternativo de compromiso hemodinámico. Mientras que si es compatible con TEP y el paciente no puede ser trasladado para confirmar el diagnóstico de TEP, entonces iremos a una terapia de reperfusión con o sin angiografía pulmonar y definiremos la necesidad de cirugía o terapia guiada por catéteres. Finalmente, para ir terminando, frente a la sospecha clínica, no es necesario confirmar el diagnóstico, frente a la sospecha clínica de TEP y antes de confirmar el diagnóstico, en pacientes que no tienen contraindicación para recibir heparina, debe administrarse un bolo de heparina sódica, 80 unidades kilo endovenoso, y luego valoramos la condición clínica. Si el paciente está con un shock, presión sistólica menos de 90 o posparo, este paciente es un paciente de riesgo alto, con más del 15% de mortalidad. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, lo ideal es utilizar heparina no fraccionada. Caso contrario, y si no estamos preparados para utilizar heparina sódica no fraccionada, eventualmente se puede utilizar heparina de bajo peso molecular.
pero estos pacientes de alto riesgo deben ser evaluados por el TEP-TIM o por el PERT para definir la estrategia de reperfusión, que será para cirugía en caso que se sospeche TEP crónico, que requiere un ECMO por el grado de inestabilidad, que tenga trombo en tránsito, aunque esto es discutible. Será paralíticos sistémicos en caso que tenga riesgo de sangrado bajo o en situación de catástrofe donde el paciente no puede ser trasladado a quirófano o a hemodinamia para terapia guiada por catéteres. Y los pacientes con alto riesgo de sangrado o en grupos que están muy entrenados con la terapia guiada por catéter, esta puede ser la estrategia de reperfusión incluso por encima de los líticos sistémicos. En caso que no esté chocado el paciente, entonces estamos frente a un paciente de riesgo intermedio alto, en caso que tenga PSA alto, PD y troponina. Los pacientes que no tengan ninguno de estos o un PSI bajo son pacientes de bajo riesgo y son candidatos a un alta temprana, y los pacientes que tengan alguno de estos son pacientes de riesgo intermedio. Ahora, si los pacientes tienen dos scores de riesgo altos, esto es opinable, pero es un bosquejo el algoritmo que estamos manejando en la actualidad, es decir, la presencia de dos de estos parámetros, es decir, BD severo más láctico, o TAPC reducido, o BOVA elevado, o PSI eco elevado, o índice de shock más de 1, un score de News alto. Bueno, estos pacientes son pacientes de riesgo aumentado en quienes también discutimos la necesidad de reperfusión. Mientras que si no tienen estos parámetros, o dos de ellos, entonces los evaluamos, los anticoagulamos, los miramos de cerca y si el paciente persiste inestable, entonces lo reevaluamos para definir la estrategia de reperfusión. ¿Cómo se utilizan los fibrinolíticos? ¿Cómo podemos utilizar streptokinasa, una ampolla de 1.500.000 unidades a infundir en 2 horas? O alteplase, la ampolla viene de 50 miligramos, es decir, 2 ampollas que se infunden también en 2 horas. En casos de catástrofe se puede utilizar una dosis reducida. En el caso del alteplase habitualmente se continúa con la heparina, y en el caso de la streptokinasa, en caso que exista alto riesgo de sangrado, podría suspenderse temporalmente la heparina para minimizar ese riesgo, pero esto es un nivel de recomendación bajo. En el futuro está el HI-PEITO, que es un estudio multicéntrico que busca evaluar en pacientes con taquicardia, con tendencia a la hipotensión, con desaturación, con dilatación de BD y troponina, el beneficio de la terapia guiada por catéter con líticos versus solo anticoagulación. Ellos utilizan score de News, también están estos ensayos por catéteres que también evaluarán el beneficio de la utilización de este tipo de terapias. Como conclusión, podemos decir que el primer paciente en el posoperatorio de cáncer de próstata evolucionó luego el retiro de la sonda vesical con un síncope sentado en el inodoro, con disnea calcio-funcional 4, insuficiencia respiratoria. En aquel momento se lo expandió con solución fisiológica, se lo intubó, evolucionó con un paro cardiorrespiratorio, se lo trombolizó de emergencia y terminó una trombectomía quirúrgica donde se constató un trombo en silla de montar. Finalmente el paciente fallece, y la autocrítica de este caso estuvo dada por la lentitud en lograr una anticoagulación efectiva fundamentalmente, y bueno, por supuesto que en la época que ocurrió este caso había menos experiencia, no se utilizaban terapias guiadas por catéter, y hubo lentitud en la toma de decisión de la reperfusión. En el caso 2, que es la paciente embarazada, bueno, esta paciente se le hizo una trombectomía isovolumétrica con un angiojet sin líticos y con rápida mejoría del cuadro hemodinámico y clínico. Se fue al alta con heparina, y al momento de cumplido el término del embarazo se hizo la cesárea sin complicaciones. Acá la terapia por catéter muestra el defecto de perfusión
y post reperfusión por catéteres se puede ver la mejoría clínica. Muchas gracias. A modo de completar, bueno, hay drogas y acciones que no deben ser tomadas. Por ejemplo, lo ideal es no utilizar propofol para una sedación, evitar la pronación, evitar la distensión pulmonar en caso de que haya que ventilarlo, evitar la hipercapnia permisiva, la PSO elevada. Por otra parte, conocer que la acidosis y la hipoxia aumentan la resistencia vascular pulmonar y por lo tanto sobrecargan más a ese ventrículo derecho disfuncional.